principal razón por la cual las pymes desean implementar ISO 9000? En mi experiencia, ingeniera, la principal razón de las pymes para implementar ISO 9000 se centra en un requerimiento externo. Normalmente es porque o alguien les exige el tener un sistema de calidad establecido y ahí normalmente es una confusión porque como usted bien sabe, tener un sistema de calidad establecido no significa tener un sistema de calidad certificado. Es decir, la certificación muchas veces no es un requisito, pero se entiende como si fuera el requisito. Y normalmente la solicitud externa, alguien viene y les dice, oye, para trabajar con esta empresa grande, por esta multinacional, por esta empresa automotriz, para trabajar con ellos necesitas tener un sistema de calidad establecido y las pymes se dirigen hacia allá. Y si ese es el motivador inicial, normalmente lo que nos encontramos es una incongruencia porque no lo ven como una necesidad interna, o sea, no es un motivador intrínseco a la compañía a la organización, sino es un motivador externo el que los invita a tener su sistema de calidad establecido y ahí es donde empezamos a tener problemas porque no tenemos esa consistencia o esa congruencia y cuando empiezan los obstáculos que son inherentes a un sistema de calidad nuevo, empezamos a ver falta de compromiso por parte de la gerencia. Si soy una pequeña o mediana industria, ¿por dónde debo de empezar para la implementación? El paso número uno para mí, el clave es entender si necesitamos una certificación o si necesitamos una implementación. Ese para mí es el paso número, o sea, como que el primer paso. Entender si el requisito que tengo es me quiero certificar o me necesito certificar o necesito un sistema de calidad o quiero un sistema de calidad. Una vez que entendemos, y para mí el lugar ideal es quiero tener un sistema de calidad, ese para mí es el lugar más sano, sobre todo como implementador para establecer ese sistema. Es decir, hay una necesidad intrínseca por parte de la empresa o por parte del liderazgo de la empresa para definir eso. Normalmente cuando la necesidad es extrínseca, es decir, hay un requerimiento externo el cual nos invita a certificar nuestro sistema. En esa situación encontramos que, imagínate que es una pirámide, la organización es una pirámide, donde tengo el liderazgo hacia arriba y después obviamente hay diferentes capas y llego hasta la base operacional. Normalmente la necesidad surge como de la mitad, es decir, alguien en medio, jefe, dueño o patrón, necesitamos tener un sistema de calidad. Entonces, cuando la necesidad sale de en medio es un poco más complicado porque hay que invitar a los de arriba e invitar a los de abajo en el sistema de calidad. Cuando la necesidad sale de la base, es decir, nosotros observamos que nuestro método de trabajo no es el más estandarizado y necesitamos ajustar nuestro método de trabajo, es un poquito más fácil porque puede permear como completo hacia arriba en el entendimiento de que un sistema de aseguramiento de calidad nos va a beneficiar a todos. Pero obviamente lo más sencillo siempre es que venga desde arriba, desde el liderazgo de la pirámide y sobre todo notablemente más sencillo, la versión 2015 del sistema de calidad ISO requiere una participación activa por parte del liderazgo de la empresa mucho más a fondo que lo que le requería antes. Antes el sistema de calidad corría con el equipo de calidad y la gerencia de una manera se podía desentender. Ahora hay, podemos decir, ceremonias claves utilizando el lingo de la agilidad del Scrum. Hay ceremonias claves como las reuniones gerenciales que son obligatorias por parte del ISO 9000 en su versión 2015 para ajustar nuestros sistemas de calidad. Tiene que haber reuniones frecuentes y documentadas y además tiene que haber una participación activa por parte de gerencia en la conducción del sistema de calidad. No solamente en dictar la política, sino en participar activamente tanto en los planes preventivos como en los planes correctivos en caso de encontrarse alguna no conformidad. Ingeniero Luis, ¿cuáles serían las fases o los primeros pasos para implementar ISO 9001? La implementación de ISO 9001, en mi experiencia, tiene que correr como paralelamente en dos áreas de la empresa. En la alta dirección de la empresa como primer paso y el segundo en la operación concurrentemente. Normalmente, sobre todo las pymes, no tienen esa conexión entre ambas áreas así como completamente alineada, ¿no? A veces es la gerencia que tiene como una idea innovadora o una necesidad específica, pero la operación corre a un ritmo diferente. Entonces, la clave en un sistema de aseguramiento de calidad es precisamente, como dicen las palabras, asegurar la calidad. ¿Qué significa asegurar la calidad? Es asegurar que nosotros le podemos entregar al cliente lo que el cliente nos solicita
en tiempo y forma, muy puntualmente. Es llenar el requerimiento del cliente. La gerencia puede tener una alineación completa con la necesidad del cliente o más o menos, bueno, vamos a ver cómo le hacemos de la manera más económica, de la manera más rápida para llegar a la necesidad del cliente. Entonces, es así como el primer paso. Entonces, es una vez que alineamos esa necesidad de un sistema de aseguramiento de calidad con una operación que necesita un sistema de aseguramiento de calidad. Es decir, una operación, el entendimiento del equipo operativo y el entendimiento del equipo gerencial que un sistema de aseguramiento de calidad es que yo hago lo que digo y digo lo que hago. Es decir, todo lo que yo hago está documentado y todo lo que está documentado yo hago. ¿A qué me refiero con está documentado? ¿Hay algún papel, un póster, un letrero en algún lugar de mi empresa donde dice los pasos a seguir o la receta de cocina para el proceso de esta operación es este? Y normalmente ese documento, ese póster o ese procedimiento estandarizado se alinea completamente con lo que hace la operación. Entonces ese es como que el primer paso, el encontrar esa integración. Para un sistema de gestión de calidad que está alineado con el ISO 9001, lo que necesitamos hacer es alinear la gerencia, el medio ambiente donde se desenvuelve la empresa y la operación. Y ese es uno de los cambios importantes que se encuentran en la versión 2015. Ya hacemos un análisis, se llama análisis de contexto, hacemos un análisis de dónde está inmersa la empresa. ¿Qué significa eso? El tipo digamos, de sociedad o de medio ambiente donde está inmersa la empresa dicta ciertas reglas no escritas para la operación. Por ejemplo, en México, obviamente las regulaciones que tiene el sistema tributario son específicas. Hay que hacer un reporteo mucho más frecuente que en otros países. Entonces, eso implica ciertos cambios en mi operación cotidiana que no los tendría en otro país. O si es una empresa que está metida en el medio ambiente del autopartes o médico o farmacéutico, ahí hay unas regulaciones por parte del sistema en sí mismo que van a veces más allá de lo que el cliente específicamente requiere. Mi cliente me pide un producto con ciertas características, pero yo para poder producir ese producto y ponerle un sello que diga alimenticio, farmacéutico o automotriz, yo requiero otras características específicas. Entonces, ese es el siguiente paso. Ahora, algo muy importante en un sistema de gestión de calidad alineado con ISO es que yo necesito, además de esto que dije, que la pirámide esté, digamos, bien alineada y que tengamos las recetas de cocina y las sigamos al pie de la letra, yo necesito además documentación histórica, lo que se llaman récords o registros de que yo sigo todos los protocolos que mi sistema de aseguramiento de calidad me solicita, no solamente la receta de cocina, sino algunos otros protocolos, digamos, burocráticos, como ciertas reuniones y ciertos registros y ciertos controles, y esos documentos están resguardados también de alguna manera, ¿no? Entonces es más allá de simplemente seguir esto. Y finalmente, el tener alguien, pues una persona, un equipo interno que nos ayude a verificar que no nos desviamos del caminito. Y para mí un ejemplo como muy, muy puntual es cuando uno empieza un programa de deporte, un programa de acondicionamiento físico o una dieta, por ejemplo. Obviamente yo puedo seguir mi propia receta, pero a veces el tener alguien externo como un coach o un asesor nutricional nos ayuda a verificar que seguimos que nuestro plan, que bueno, ¿sabes qué? Pues es la Navidad y me desvío un poquito. Aquí el tener siempre alguien, como lo comentaba hace un momento, interno o externo, me puede ayudar a asegurar la consistencia de mi producto más allá de las temporadas o más allá de quien está utilizando lo que estoy haciendo. Muy bien. Rompiendo mitos, ingeniero, hay muchos alrededor de ISO 9000. ¿Qué tanto papeleo implica la implementación? ¿Debo de contratar personal dedicado a esto? Yo puedo hacer las cosas yo solo, pero también a veces hay beneficio y mayor beneficio en hacerlo con un apoyo, ¿no? Entonces, no es que siempre necesite tener a alguien contratado, igualmente como cuando voy al gimnasio, pero a veces tener a alguien externo nos ayuda. En el caso de si me quiero certificar en la norma ISO 9000, el tema interesante es que si al final de mi ejercicio interno viene mi equipo auditor externo y hace una auditoría y la auditoría falla, a veces, en el peor de los casos, necesitamos traer al equipo externo otra vez. Entonces, eso obviamente implica un gasto importante porque el equipo viaja,
pasa tiempo en nuestra planta, interrumpe la operación, etcétera. Entonces, si el caso es que es un requisito el estar certificado externamente o incluso si el requisito está en una implementación verificada, en ese caso lo más conveniente en cuanto a tiempo y ahorro es hacerlo apoyado siempre de una entidad externa. Y además, el tener un apoyo de una entidad externa nos beneficia porque normalmente, y vuelvo al ejemplo del gimnasio, esas personas han caminado el camino muchas más veces y se han brincado los obstáculos que en algún momento encontraron, entonces esa experiencia no la pueden pasar a nosotros y a cambio, digamos, de dinero podemos tener un ahorro en tiempo, un ahorro en esfuerzo y asegurar que nuestro sistema es consistente. Respecto a la pregunta del papeleo, bueno, puedo como en broma decir que pues en realidad no es necesario porque una de las también de los cambios interesantes en la versión 2015 es que ya no se requiere documentos en papel, se pueden ser documentos electrónicos. Entonces, eso nos ayuda. Pero sí requiere una cantidad de registros normalmente mayor de lo normal, pero no es un dolor de cabeza, sino son registros que normalmente se deberían tener. Por ejemplo, tenemos que tener registradas nuestras reuniones, tenemos que tener una minuta de reuniones con un plan de acción correctiva, además un seguimiento y un control de esa documentación porque es uno de los registros que verifican los auditores, verifican que se hayan tenido reuniones frecuentes, quién había participado en las reuniones, qué seguimiento se le dio a los planes de acción que se definieron en las reuniones, para asegurar que las reuniones no son simplemente una reunión burocrática, sino es una reunión operativa. También necesitamos tener un registro de cualquier no conformidad, es decir, cualquier defecto del producto o del proceso, tener un registro y además necesitamos tener un registro del trabajo que se hizo como una acción correctiva. En una organización normalmente sana tenemos normalmente ejercicios de acción correctiva, pero normalmente no tenemos esa disciplina de tener esos ejercicios y documentarlos y llevarlos a feliz término. Normalmente la operación nos gana y terminamos apagando incendios, es decir, el plan de acción correctiva se enfoca en apagar incendios en lugar de hacer realmente un plan de acción correctiva y preventiva y tener un seguimiento en un sistema de gestión de calidad bien establecido, es parte inherente del proceso. Encontramos algunos defectos, algunas inconsistencias, hacemos pausas o hacemos ejercicios puntuales para encontrar la causa raíz de esos defectos o esas inconsistencias y las llevamos, digamos, a feliz término para asegurar que ese problema no nos cause un problema posterior. Entonces, en organizaciones muy maduras todo eso se hace. Normalmente las organizaciones maduras que hacen eso tienen sus sistemas de calidad como muy fuertes, como muy robustos, pero las organizaciones nuevas o que están empezando con su sistema de calidad les ayuda. Y a mí me gusta decir que es como cuando uno compra zapatos o como cuando uno compra unos jeans nuevos. El primer día como que no quedan así muy bien, al segundo día como que todavía siguen apretaditos, pero después de caminar muchos pasos, los zapatos aflojan y ya muy pronto ya son parte natural de nuestro día a día, ya los zapatos nos quedan cómodos. Entonces, normalmente cada que hacemos un cambio, sobre todo en un sistema de gestión, ya sea de calidad o de documentos, obviamente hay roces, digamos, el apretadito en el zapato. Pero pues es parte estamos ajustando, estamos cambiando y es una parte natural del proceso. Ahora, mi invitación a reflexionar es, si en mi empresa, en mi proceso productivo, toda la gente está cómoda y nadie se incomoda, hay dos opciones. Una es que tu proceso es perfecto, que normalmente no sucede, o realmente estamos dormidos en nuestros laureles y es muy probable que el proceso esté saliendo de control y nadie se esté dando cuenta. O si se están dando cuenta, es probable que no tengamos una manera de controlar y de regresarlo a donde lo necesitamos poner.